Amigos televidentes, aquí en el aire, de vuelta a su espacio Cerrando la Noche, gracias a ustedes por la sintonía. Como hablamos antes de la pausa, tenemos ya en nuestro set al licenciado Harold Modesto del Observatorio Jurídico Dominicano de Funglode, con quien vamos a analizar pues, los últimos temas jurídicos, que son bastantes, y sobre todo con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, pues cambia todo, inmediatamente cambia lo que es el Tribunal Superior Electoral, va a cambiar el Tribunal Constitucional y sobre todo la Suprema Corte de Justicia. Con él vamos a hablar de estos temas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Giovanni. Muchas gracias en nombre del Observatorio Judicial Dominicano y de todos mis compañeros en el observatorio. Gracias también a los televidentes por acompañarnos en Cerrando la Noche. Qué bueno, qué bueno. Licenciado Harold, fue convocado por el presidente de la República el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se van a tomar una serie de decisiones y donde pues a simple vista se ve que el presidente de la República y el Partido de la Liberación Dominicana pues tienen en mayoría para allí, si se quiere, imponer los integrantes de estas altas cortes. Sin embargo, la población, los partidos de oposición exigen y piden que se haga con la más transparencia posible y sobre todo pegado a la justicia, a la equidad, que es lo que se quiere en estos casos. ¿Cuál es el entusiasmo de ustedes? ¿Cuál es la visión en torno a esto? ¿Se escogerán, se elegirán pues los miembros de estas altas cortes y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, personas pues que vayan a impartir justicia verdaderamente? Claro que sí. Giovanni, primero que nada, explicarle a la ciudadanía el contexto de esta convocatoria. Perfecto. Es importante recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano más o menos reciente, si se piensa que es el resultado de aquel momento histórico que fue después de la crisis política del 94, que con la Constitución del mismo año tuvimos o logramos la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. Más adelante se da una primera ola de reformas en el Poder Judicial y en el 97 se crea el Consejo Nacional de la Magistratura y tenemos su primera ley orgánica. Desde ahí el Consejo Nacional de la Magistratura se ha reunido 3 veces y con esta sería una cuarta en aproximadamente 20 años, precisamente. Digámosle que parece demasiado tiempo para que el Consejo se reuniera apenas 4 veces y en esta coyuntura mucho más tiempo parece porque la ciudadanía no es la misma ciudadanía del 97. Ahora tenemos una población muchísimo más interesada y más conectada con los temas judiciales porque conoce más de sus decisiones. Ahora bien, cabe recordar que con la Constitución del año 2010 se crearon 2 tribunales. Primero el Tribunal Constitucional, funciones que tenía la Suprema Corte de Justicia anteriormente, y el Tribunal Superior Electoral. Actualmente el contexto de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura tiene esencialmente 2 motivos. El primero es el de cubrir las plazas que se abrieron por la edad límite o máxima de algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Se trata de 2 damas, honorables ciudadanas magistradas de la República, que son la magistrada Dulce María Rodríguez de Goris y la magistrada Marta Olga, que en esta ocasión ya alcanzaron los 75 años de edad y por eso establece la Constitución que pasarían el retiro obligatorio. Se encuentra la plaza disponible del hoy presidente de la Junta Central Electoral, el ex magistrado Castaños, quien era el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por eso entonces se tiene que dar también la sustitución de este, ya sea de alguien que postule ante el Consejo o alguno de los que ya estaba en la Suprema Corte de Justicia. Y también está la reciente información, muy reciente, de que el magistrado Víctor José Castellanos, por razones que todavía no se han hecho públicas, ha decidido optar por la posibilidad de retiro en la Suprema Corte de Justicia. De modo que la Suprema Corte de Justicia tiene 4 miembros, o 4 plazas, mejor dicho, que estarían disponibles para esta convocatoria del Consejo. Por otro lado está el Tribunal Superior Electoral, cuyos jueces debieron ser designados por un periodo de 4 años conforme a la Constitución, pero en la 8ª disposición transitoria se estableció que estos iban a estar hasta el 16 de agosto del año pasado. Han pasado 9 meses desde esta fecha porque la misma Constitución establece que permanecerán en sus funciones hasta tanto se sustituyen. Y este es el momento entonces en el que el Consejo Nacional de la Magistratura ha convocado para esta sustitución. No establece o no se establece que es por un único periodo, como pasa con el Constitucional, y no tienen la condición de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son inamovibles. De modo que, además de esas 4 plazas, en la Suprema Corte de Justicia estarían las plazas de los 5 jueces titulares
del Tribunal Superior Electoral y las plazas de sus 5 suplentes. Hablamos de 10 espacios en el Tribunal Superior Electoral. Por otro lado está el panorama con relación al Tribunal Constitucional, que no sabemos si el Consejo lo va a abordar en este momento porque uno de sus jueces ya alcanzó la edad de 75 años, que es el magistrado Víctor Gómez. Entonces, ¿cuál es la particularidad del Constitucional? Los jueces del Tribunal Constitucional deben ser designados por un periodo de 9 años, pero al ser el primer Tribunal Constitucional, ese que se conformó en el año 2011, en diciembre, entonces se estableció un mecanismo transitorio también para lograr garantizar una renovación gradual del primer Tribunal Constitucional. ¿Cómo se estableció? 2 grupos de 4 jueces, unos de ellos iban a durar, un grupo, el primer grupo iba a durar 6 años en el cargo, el segundo grupo 9 años y el tercer grupo 12 años. El tercer grupo es de 5 jueces. Mencionamos el primero, que es el que el 21 de diciembre de este año alcanzaría los 6 años de designación. Es decir, que salvo que en este momento se toque la designación del magistrado Víctor Gómez por la edad, estos jueces no serían tocados hasta el 21 de diciembre, ocasión en la que ya podría el Consejo Nacional de la Magistratura permanecer abierto, como hizo en una ocasión anterior después de la renuncia del magistrado Subero, que desde el 2011, en el 2012 es que se escoge su sustituto. Y puede darse algo así. O eventualmente no hay una disposición que lo prohíba, cerrar esta convocatoria y luego abrir otra más adelante. Y ahí tenemos la posibilidad de que esto se dé. Sin embargo, todo apunta a que si no se decide ahora, entonces cuando se convoca el Consejo nueva vez o se mantenga abierto, que puede ser también una posibilidad, se conozca para ese grupo de jueces que fueron designados por 6 años. La Constitución establece que para este primer grupo de los 6 años, excepcionalmente, se pueden reelegir o establecerse una selección para un segundo periodo. Hay que ver en los términos de lo que se haría esto, ya que eso tendría que regularse en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y todo lo demás. Verificar qué dice sobre esto, más el reglamento que establece el Consejo para el Consejo Nacional de la Magistratura. En este caso específico del Tribunal Constitucional, entonces el doctor Milton Ray Guevara va a estar en el puesto por 12 años. Correcto. Es de los jueces que fue designado 12 años, igual que el magistrado Lino Vázquez, por ejemplo. 12 años en la condición de juez del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no se pensó en esa misma condición en el caso del Tribunal Superior Electoral o del Tribunal Superior Administrativo? Hay que ver a qué habrá llegado el legislador constituyente, pensando en que si era más conveniente, tratando las materias distintas, que un juez permaneciera apenas 4 años en el cargo y que otro juez que trata lo constitucional más tiempo para garantizar este cambio y este trabajo con relación a la jurisprudencia constitucional. Pero qué bueno que no lo pensaron así, porque en el caso del Tribunal Superior Electoral es la desgracia más grande que le ha pasado a este país. Esos jueces, que me disculpen, pero esos jueces, en vez de hacerle un servicio, le han hecho un flaco servicio a la sociedad dominicana. Porque si nos ponemos a hacer una encuesta, hasta en el mismo partido de poder, esos jueces no son bien vistos, ni dentro de los partidos políticos ni en la sociedad dominicana. De todas formas hay que ver lo bueno de la experiencia. Se crea el tribunal, la experiencia que tenía el tribunal es la que se hereda de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral y es todo como algo muy nuevo. Amén de que las funciones tenían la particularidad de que inicialmente también la comunidad jurídica sigue empoderando de lo que podía hacer con este tribunal. Por eso uno vio un nivel de litigiosidad muy bajo en su creación y después se fue haciendo una producción mayor de decisiones y todo lo demás. Licenciado Harold, hay algo que me preocupa y sabemos que en este caso, con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, eso solamente le atañe al presidente de la República y a los miembros del Consejo para elegir los sustitutos tanto del Tribunal Superior Electoral, ¿cuáles son los organismos? Tribunal Superior Electoral. La Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte de Justicia, perfecto. Y el Tribunal Constitucional. Las funciones del Consejo están orientadas a esos 3 órganos. Perfecto, pero la inquietud mía es la siguiente, me imagino que están viendo los amigos televidentes, es prerrogativa de esa comisión que se convocó para el lunes y que a partir de ahí comenzarán las discusiones, o hay un espacio para que sectores de la sociedad civil tengan algún tipo de participación, en este caso FINJU, Participación Ciudadana, el mismo Observatorio Jurídico Dominicano al cual usted pertenece, para hacer alguna propuesta, idea, sugerencia, o simplemente eso está cerrado a las decisiones que tomen ellos? La condición de que se hagan vistas públicas deja el espacio abierto también para que la ciudadanía incluso
haga sus propuestas de los candidatos que entiendan, porque las propuestas pueden ser tanto personales como institucionales. Perfecto. Y que también observe, fíjense que una de las cuestiones más importantes, y era de los puntos que se discutían en un momento, de bueno, si la ciudadanía no estaba de acuerdo con los jueces que se seleccionaron en el año 2011, entonces ¿por qué no los objetaron? Porque la misma ley establece entonces un periodo para que se objete la candidatura de ciertos magistrados. Ahora bien, todo depende de qué tanto sepa la ciudadanía del Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso a nosotros nos preocupó que a pesar de que más ya aproximadamente tenemos casi 10 años discutiendo si en el Poder Judicial hay o no una crisis y que a la ciudadanía le preocupa la credibilidad del Poder Judicial, ¿por qué en esta ocasión no ha habido ese nivel de información de la convocatoria del Consejo, que es importante para que la gente se interese? Porque fíjese, Giovanni, a pesar de todo, independientemente de la calidad y el nivel con el que sean designados los jueces en esta ocasión, si la ciudadanía no conecta con el proceso, de todas formas va a conservar las dudas. Entonces, parte importante de la labor del Estado en este momento, de los consejeros, es hacer esfuerzos porque la ciudadanía conozca a cabalidad, esfuerzos importantes, conozca a cabalidad quiénes son los que se están presentando y quiénes van a ser seleccionados como jueces de estas cortes después de este proceso. Sabemos que la justicia no está en su mejor momento, igual que la policía, los altos tribunales, las cortes, hay una desconfianza de la población en el sector justicia. ¿Usted cree que a partir de ahora, con esta nueva designación o composición, pueden llegar vientos nuevos, soplar nuevos vientos en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia y darle una esperanza a la población de volver a confiar, o si nunca ha confiado, en confiar en la justicia dominicana, que al igual que las Fuerzas Armadas ha perdido totalmente la credibilidad? Yo no creo que se deba solo al cambio de rostros en el Poder Judicial, porque si usted se fija, la parte que más preocupa a la ciudadanía de la justicia es la justicia penal. No es todo el sistema judicial. Quizás los ciudadanos conocen muy poco de lo que pasa en las otras áreas de la justicia. Ahora, lo que ve todos los días... Tribunales de tierra. Exacto. Entonces, lo que ve todos los días es lo que pasa en los tribunales penales. Es mucho, pero sobre todo es mucho lo que se dice como no ocurre. Porque las decisiones, imagínense, por ejemplo, una medida de coerción, por la particularidad que tiene, ya sea prisión o libertad, se emite y se da a conocer el dispositivo, porque tengo la libertad de una persona, entonces imagínese un juez en la noche, no puede elaborar una decisión como para que, pero ya la ciudadanía tiene una impresión de lo que es la decisión, pero todavía no la conoce. Esas son las particularidades de la justicia penal, que termina siendo el ámbito judicial con el que más la ciudadanía tiene contacto, y es aquí donde se han generado todos los escándalos, que no son muchos. Lo que pasa es que, bueno, si hay un juez que ha sido señalado como corrupto, o si hay un juez que ha sido señalado como alguien que no hace honor del uso de la toga y de la borla morada, entonces es de la justicia penal. Para el ciudadano, entonces, todos los jueces son así, pero es ese juez de la justicia penal, no es todo el Poder Judicial. Por eso hay que tomar con pinzas el concepto crisis del Poder Judicial, aunque sí, en cuanto a la confianza en el Poder Judicial, ya lo que dice la información es que la confianza ha ido disminuyendo. Y si uno observa los momentos en los que esta confianza ha aumentado... ¿Han hecho ustedes algún estudio o sondeo sobre eso? Hemos conseguido información que se ha levantado en la Tirobarómetro y ha mostrado entonces cómo ha fluctuado la confianza en el Poder Judicial, y que los momentos en los que el pico de la confianza ha estado más elevado son en los momentos en los que han sido sometidas personas por casos de corrupción, especialmente lo de las crisis bancarias. En ese momento tuvimos, ya desde el 2004 al 2006 y luego 2009, tuvimos buenos puntos de la confianza en el Poder Judicial, porque por primera vez en República Dominicana se sometió al poder, a la justicia. Entonces, de esta manera, las personas comenzaron a ver esto y esto repercutió en eso. Ahora estamos viendo un proceso contrario, estamos viendo muchos escándalos de jueces, estamos viendo un Poder Judicial que no explica bien la suspensión de los jueces, estamos viendo otros jueces que se atemorizan por esto, porque entonces a veces podemos pensar que hasta decidir bien o correctamente puede tener consecuencias. Eso te iba a preguntar. Y eso genera desconfianza, no solo en la ciudadanía en general, sino también en la comunidad. Juez, claro, y en la comunidad jurídica. Claro. Porque a mí como abogado en ejercicio no me conviene que los jueces teman. No. Porque al final nunca voy a tener una decisión justa, sino una decisión conveniente, que agrade. Exacto. Y eso se vuelve un problema de esa manera. Sí, te iba a formular esa pregunta porque la verdad que es un arma de doble filo. Entonces, ¿cuándo un juez puede fallar a favor o en contra de un imputado?
¿Cómo la población lo puede ver bien o mal? ¿O por qué la población lo puede vincular a él, a ese individuo o a esa empresa en el momento de dictar una orden que no le favorezca? Entonces, todas estas disyuntivas también crean debilidades dentro de la justicia. Claro que sí. El fortalecimiento institucional va más allá del simple hecho de que yo muevo un actor u otro, sino es que tengo que tratar de desarrollar otras fortalezas como poder del Estado, como por ejemplo, comunicar mejor mis decisiones, crear órganos que ayuden, tener un espacio de diálogo constante con los medios de comunicación que permita que los medios comuniquen mejor la cuestión judicial. Usted recuerda el caso de los franceses. Claro, claro. Para todo el mundo fue una sorpresa que los franceses fueran puestos en libertad porque se les varió la medida de coerción. Pero poca información de la parte técnica de por qué ocurrió así aconteció. Los franceses sencillamente se beneficiaron del efecto suspensivo del recurso de apelación. Y lo único que varió fue su medida de coerción en el proceso. O sea, ellos no se los puso en libertad por una irresponsabilidad del sistema. Fue que sencillamente llegó el plazo máximo de la prisión preventiva y no se podía hacer otra cosa distinta con ellos para ser aplicadores correctos del derecho. Y ahí entonces las debilidades del Estado, que no garantizaron que ellos se mantuvieran en el país, se vieron, eso sí. Y ahí salieron los franceses. No era un problema del sistema judicial. Pero mira qué interesante, y una debilidad entonces de la parte de los abogados que lo defendieron en no hacer esa explicación a la población. Claro, eran los más llamados a legitimar. Claro. Porque es parte también de este ejercicio de la profesión, tratar como auxiliar de la justicia también de emitir o generar la información adecuada con el debido grado de reserva en los casos en los que tenga que reservarse. Sí, licenciado Harold, seguimos hablando del tema de la justicia y yo sé que es algo que pues, compete a la gran parte de la población dominicana, porque lo primero que hace un ciudadano cuando es detenido es: yo conozco mis derechos, y si usted no sabe los derechos, pues entonces va a ser atropellado, porque el policía en el momento que lo apresa, pues es lo que vaya a cumplir una orden y pues a someterlo a usted a la obediencia. Correcto. Sin tal vez tener las pruebas suficientes, pero si usted como ciudadano la conoce, que ha sido una de las debilidades al no poder impartir en el bachillerato o simplemente en los primeros cursos de la primaria, que creo que a partir de ahora se está por implementar vía el Tribunal Constitucional y vía el mismo Ministerio de Educación, estos elementos de tú saber conocer tus deberes y tus derechos. ¿Usted está de acuerdo con esto, que mientras más sepa el ciudadano, que mejor orientado esté, sus derechos van a ser más valorados? Imaginemos el proceso como un intercambio. Perfecto. Yo puedo tener un policía y quizás no tiene que ser o no es el ciudadano más formado y más conocedor de las cosas, sencillamente porque su formación es muy especializada y a veces las necesidades de seguridad hacen que los procesos en la policía de formación sean algo al vapor. Antes el tiempo del centro puede durar cierta cantidad de meses, después se reduce por el tema de la necesidad de la vigilancia, de la prevención, y ahí tenemos un policía quizás con menos información y menos empoderado. Amén de que la instrucción del policía, la que debe recibir, es la que recibe su superior, que no me lo enseña cosas indebidas, sino que reciba una formación adecuada sobre el trato ciudadano y todo lo demás. Cuando el ciudadano le dice a un agente de la policía o a un oficial de la policía: me corresponden estos derechos, y se lo muestra como los derechos que racionalmente también tiene el policía, hay un intercambio de información, y eso puede enriquecer los intercambios. Ahora, si la ciudadanía no sabe y acepta de plano las arbitrariedades del sistema, primero, la autoridad se va transformando en un monstruo porque cree que es posible. Claro. Y el ciudadano va cediendo progresivamente a esto, porque después entonces viene la amenaza de esta autoridad que quiere conservar ese estado de desorden, porque ya una parte importante de los ciudadanos cede. Por eso, salvo que hay un grupo de personas, siempre la policía se impone. Un ciudadano solo es un ciudadano que se puede ver afectado en el ejercicio de sus derechos. Fíjate cómo caímos en algo que está sucediendo muy frecuente en la República Dominicana, y son los abusos por parte de la misma población, de los delincuentes, de las personas que agreden, que violan, que asaltan. ¿Por qué? Por eso mismo, de no tener confianza en la policía, las mismas personas toman la justicia en sus manos y vemos acciones a diario. Claro que sí. ¿Pudiera ser esto motivo de la pregunta anterior, de lo que está pasando? Tiene que ver muchísimo con la confianza. Si las personas no confían en las instituciones, amén de que también se construye un espectro de violencia importante por todo lo que se comunica, por todo lo que se ve, son reacciones y la cultura se va estructurando de esta manera. También tiene mucho que ver con la confianza en las instituciones. Si yo no confío en la institución, entonces me resulta una ruta menos conveniente aquella que por lo menos disciplinar con mis manos.
y así pasa. Entonces, lo que hace la sociedad es que se autoprotege, se autodefiende. Y por ejemplo, en un sector populoso cualquiera, en un barrio, es más probable que yo tenga el resultado de que no vuelvan a asaltar por un cierto tiempo después que se agrede a quien asaltó. Le llaman escarmiento. Exacto, se le da un escarmiento, sí. Y por lo menos esa voz se corre para generar un cierto respeto y da la idea de que hay una alerta de la ciudadanía. Que enviarlo a la policía y después ver al ciudadano entonces transitando y haciendo las cosas de nuevo. Lo malo de esto es que si no se le presta atención a tiempo, entonces tendremos resultados muchísimo más negativos. Así es. Y puede ser tarde la intervención del Estado. Licenciado Harold Modesto, yo creo que es importante ya en la parte final hablar un poquito del observatorio que ustedes están haciendo allí, cuáles son los planes inmediatos, qué informaciones positivas le podemos comunicar a los amigos televidentes de las cosas que ustedes allí pues en esa incubadora están investigando y buscando información, analizando para transmitírsela a los amigos televidentes. Claro que sí. El observatorio esencialmente lo que hace es investigación social. Y sobre la base de esta investigación trata de que se eleve el nivel del debate sociojurídico nacional dirigido exclusivamente a la observación del Poder Judicial. Y en esta observación se trata de analizar cómo este poder se relaciona con los demás poderes del Estado y con la sociedad. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura nos ha impuesto una agenda porque creo que podemos construir, en base a las experiencias anteriores, una parte importante de la información para decirle a la ciudadanía qué tan efectivo o qué tanta calidad va a tener este proceso vigente. Ahora hay un reto importante para los consejeros, es sobre todo respetar la cuota de carrera judicial que establece la Constitución, que es para que las 3/4 partes sean de carrera judicial y solo la 4ª parte restante sea de abogados en ejercicio, docentes y miembros del Ministerio Público. Esto garantizaría de alguna manera que el Poder Judicial haga una especie de culto a la trayectoria y que estos que han venido trabajando, produciendo sentencias, con una buena aceptación de la ciudadanía, una buena imagen, una buena trayectoria, puedan tener la oportunidad de ejercer como jueces de la Suprema Corte de Justicia del país. Otra agenda que tenemos está vinculada a la nueva ley de tránsito y movilidad, y en esta estamos entre la formación y la investigación. Qué bueno, de verdad agradecer al licenciado Harold Modesto del Observatorio Jurídico Dominicano de la Fundación Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a usted y yo sé que siempre las puertas están abiertas y nosotros encantados de venir aquí. Claro, tenemos muchos temas, principalmente sobre la ley de transporte, que yo sé claro que se va a hablar sí. mucho del tema. Claro que sí. Ustedes, amigos televidentes, con su permiso, vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver con los 5 sentidos y sobre todo del sentido auditivo, uno de los principales sentidos que tenemos y que no podemos darnos el lujo de perderlo. Vamos a la pausa.